¿Qué tal? Buen día. Pues después de retomar ayer las actividades y empezar con este análisis del panorama 2025 con la problemática, hoy en este martes de mejoras, quiero hablar de cómo, qué podemos hacer para ir construyendo, para ir pensando en que algún día veamos el México que nuestro corazón en el fondo desea. Y lo primero cuando se plantean soluciones es analizar el problema, ¿no? De dónde viene, a dónde va, cómo se llegó ahí, para ir diseñando una posible estrategia de solución. Y lo primero creo que necesitamos en México es irnos a los puntos más de raíz y eliminar la polarización, ir dándonos cuenta de que somos un pueblo con sus diferencias regionales, diferencias culturales, que las personas tenemos diferentes realidades, pero que estamos unidos por una serie de trazos culturales, de tradiciones, de historias en común. Simplemente el hecho de que compartamos territorio nos lleva a ver qué tenemos en común para ir dándole forma a esta sociedad con la que soñamos. Esto, como digo, nos va llevando a pensar, y entonces, ¿qué? ¿Cómo combatir los males que vemos? Además de la polarización, México es una sociedad que vive inmersa en la violencia, en algún cierto grado de criminalidad, en incertidumbre, falta de Estado de Derecho, en una serie de cosas históricas que nos han llevado a la situación que describía ayer. En los años, a finales de los 80, a partir de la elección de 88, en la que hubo un fraude que, siendo honestos, tampoco hemos podido comprobar fehacientemente, se empezó a caminar hacia una democratización institucional de México, con un elemento importantísimo en ese análisis: quitarle influencia y quitarle poder al partido que gobernaba México en ese entonces, el PRI, que había en ese entonces alrededor de 60 años creado un sistema totalitarista, en el sentido de que el PRI tenía influencia en varios ámbitos de la vida social, y centralista, todo giraba alrededor del presidente. Entonces en los 90 se empezó a decir, bueno, vamos a quitarle poder al PRI, a su área de influencia y al presidente, y se crearon organismos ciudadanos como el Instituto de Acceso a la Información, el IFE, que después se transformó en INE, y que eran imperfectos, siempre había margen de mejorarlos. Ahora, ¿por qué había que mejorarlos? Porque a pesar de que eran organismos ciudadanos, los partidos políticos operaban para influir en algunas personas que llegaban a ocupar los cargos, pero eso no quiere decir que los controlaran. Creo que si vamos a la historia de México entre 2005 y 2015 más o menos, vamos a encontrar escándalos contra Fox, escándalos contra Calderón, escándalos contra Peña Nieto, porque no controlaban totalmente el actuar de estos organismos. Todo eso se perdió en Morena, porque la democracia es un arma peligrosa. Si tú como político tienes un discurso, una oratoria, una demagogia suficiente, puedes llevar a la población a votar por cosas que en el corto plazo puede parecer que le convienen a la población, pero en medio largo no. Es posible crearle estas confusiones a la población, que creo que es lo que pasó en México. Entonces, esto nos lleva a ir dando pasos para atrás y ver ahora, con la situación actual, qué espacios de participación tenemos para ir generando un México que gira alrededor de la verdad, de la solidaridad entre nosotros y de la subsidiariedad. El gobierno tiene que ayudarnos en todo aquello que no nos quite libertades.